Hoy vamos a dar la segunda parte de lo que quedamos pendiente la semana, digo, la semana, el mes pasado. El mes pasado. A ver, ¿qué tema hemos abarcado ahora? De los 12 temas. Primera pregunta. ¿Qué tema abarcamos? Esta es la cuarta lección, pero la parte B. Biología, el estudio de la Biblia que enseña sobre sí mismo. No, los temas. La primera lección. Acerca de la naturaleza de la Biblia. Segundo, la revelación de la Biblia. Tercero, definiendo la inspiración de la Biblia. la inspiración de la Biblia. La inspiración. Y ahora estamos viendo la cuarta parte, sí. que es la demostración. ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces vimos eso en una primera parte. Bueno, la Biblia dice que Dios es bueno, recto, y que nosotros, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Entonces, en estos versículos, ¿quién es el que enseña? ¿Es? ¿Quién es? Lo dicen como con inseguridad. Dios. Es, tiene que estar claro. Jehová. Exacto, Jehová, Dios. Ahora, ¿qué es lo que es importante en los estudios de la biología? Siempre tener en cuenta las definiciones. Muchas veces nosotros, cuando a veces uno se le va como la onda y dice cosas como que una palabra como que no cuadra en algo. Por ejemplo, decir que, o confundir quién es el escritor y quién es el autor. Un ejemplo, solamente como un ejemplo. Entonces el autor en toda es Dios y el escritor o los escritores son otros diferentes hombres. Entonces cuando nosotros vamos a demostrar la inspiración de la Biblia, es muy importante que nosotros tengamos pues en cuenta que Dios, Él es bueno y recto, que es Dios el que nos va a enseñar todo lo que tenga que ver. Es más, la Biblia dice con las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo iba a enseñar todas las cosas y Él iba a recordar todas las cosas. Es el Espíritu Santo, o sea, Dios en nosotros, aparte del Espíritu Santo. Entonces, ahora sí, hermano, enseñe la definición de la bibliología. El estudio de lo que la Biblia enseña sobre sí misma. El estudio general del libro de su aspecto histórico, técnico, es la ciencia general del libro. ¿Qué dice el segundo pensamiento? El pensamiento del autor es lo primordial, lo más importante. Todo lo demás sería opinión falible y variable. ¿A qué entiende por falible e invariable? Variable es lo que puede cambiar, falible creo que es algo que no es como confiable. Que se equivoca. Entonces, esto es muy importante. En todas las lecciones de estos meses que hemos estudiado la bibliología, hemos repasado esto. Esta es una materia que viene. Una de las preguntas que viene en el examen final. Así que mejor que lo tengan de memoria, mejor que lo estudien, porque si alguien te dice sin ver, Aureliano, ¿qué es biología? Entonces ya tú tienes que ver. Tener tan siquiera memorizado y entendido tan siquiera que es el estudio de la Biblia que enseña sobre sí mismo, el estudio general. ¿En qué aspecto? En el aspecto histórico y técnico. ¿En qué manera? En la ciencia general del libro. ¿Cómo lo hemos visto? Demostramos la inspiración de la Biblia, vemos cómo se inspira la Biblia, quién inspiró la Biblia y cómo se describe y etc. Así que son 4 puntos. Entonces, esto fue generalizada la definición. Pero el mes o la clase anterior, vimos lo que es el primer tema de demostrando la inspiración de la Biblia. Entonces, las pruebas de la inspiración de la Biblia solamente vimos una. Entonces, vimos las declaraciones directas sobre la inspiración del Antiguo Testamento. Y vimos 8 puntos. Acá hay solamente, ¿qué me puede decir 1 o 2 de esos puntos? ¿Ven? Las declaraciones directas sobre la inspiración del Antiguo Testamento.
Eso es clase pasada. ¿Quién me puede decir uno? Los escritores del Antiguo Testamento. ¿Quiénes eran? Eran profetas. Exacto. Y los versículos bíblicos que vimos en ellos, ¿no? Vimos que Moisés era un profeta, Samuel, Natán, Gad eran profetas, y algo interesante que dice lo que estaba escrito en el libro de, y que en la Biblia no está, el libro de Gad, ¿no? Entonces hay libros que no están en lo que nosotros conocemos aquí en la Biblia, pero que sí fueron personas que estudiaron, que Dios le mandó que escribieran, o tenían libros también, que se usaron en aquellos tiempos. Pero nosotros ya entendemos que ya el canon bíblico está completo. ¿Y por qué estudiamos bibliología? Para que ustedes tengan un conocimiento claro de que cuando alguien le venga a decir o a contradecir respecto a la palabra del Señor, ustedes tengan anuentes en el conocimiento que es lo que es en sí la Biblia. Entonces, ¿qué dice primera de Pedro capítulo 3, versículo 15? Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que es demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, que demande razón. Usted tiene que estar siempre, dice la Biblia, que estar preparado para presentar defensa. Pero no es que ahora estoy en un instituto bíblico y yo estoy con humildad, con mansedumbre y nunca creyéndose más que otra persona. Y la Biblia nos enseña y nos dice también que nosotros no podemos estar discutiendo, que hay personas que ya tienen conocimiento. Si usted comienza a hablar de lo que ellos piensan y creen en su fábula, en su ideología, eso tampoco es edificante. Porque entonces ninguno de los dos va a llegar a un punto firme. Porque hay personas que están bien adoctrinadas, que solamente el Espíritu Santo por medio de su palabra les puede convencer a la verdadera luz de la palabra del Señor. Y es lo que dice Judas 3. ¿Qué me lee Judas 3, por favor? Judas 3. Amado por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces él tenía una gran, dice la palabra, el deseo de Judas, que es considerado también como el medio hermano del Señor Jesucristo, así como Santiago. Entonces él dice que él tiene una gran solicitud de escribir acerca de la salvación común, o sea, la doctrina de Cristo. Entonces lo necesario era escribir, exhortándolo, animándolo que contiendan ardientemente por la fe que ha sido dada a los santos. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta el estudio de la palabra del Señor. Porque ¿por qué lo hacen? ¿Por qué están aquí? ¿Cuál es su propósito de estudiar la Biblia? No solamente ¿por qué madrugaron tanto para estar hoy acá? Ahora con una buena comida y medio con sueño, aguantando ahí. No, todavía no ha hecho efecto, no hay que esperar media hora, según los científicos. Pero ¿por qué? O sea, eso es lo que tienen que preguntarse. Estamos acá en el Instituto Bíblico, ¿por qué? ¿Para qué? Hay un propósito. ¿Cuál es? El propósito es de cumplir uno de los mandatos del Señor y llevar el Evangelio por todos lados, ¿no? Y para esto tenemos que prepararnos para llevar la sana doctrina de Cristo. Así como dice 1 Pedro 3:15, presentar con mansedumbre, con reverencia, todo el conocimiento que tengamos. Entonces hay que hacerlo con humildad, porque hay que ser consciente de que hay muchas doctrinas que personas que si no están preparadas pueden confundir, ¿no? Como antes estaba hablando con el hermano Isinio de los jóvenes que estaban 13, vino yo soy pastor, no que me cogieron, pero ¿quién decía eso? No, porque él quiso, ¿no? Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Okay? Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta este propósito en sí, en todo. Pero en la clase anterior vimos esto.
declaraciones directas sobre la inspiración del Antiguo Testamento, 8 puntos o partes respecto al tema, y los versículos bíblicos que aprueban a cada uno, porque aquí no hablamos en chino. Bueno, yo no sé si alguien en China verá nuestra grabación, ¿no? La transmisión alguna, pero hablamos español, que todos entienden. Y la Biblia es una traducción del original griego, el original hebreo y el arameo. Es una traducción. Entonces, cada vez que nosotros vamos y no entendamos algo, pues estudiemos, indaguemos, busquemos el original. Hay libros, gracias a Dios, y ahí en el internet, ahí está el original griego y el original hebreo. Que usted puede ir a buscar las citas para comparar, para buscar otras definiciones, sin cambiar nada de la perspectiva que es la unidad y el tema principal, que es la redención de Cristo, que Cristo es el centro de la cosa. Entonces hoy vamos a ver los últimos 3 puntos de los 4, que es la inspiración del Nuevo Testamento, la evidencia interna sobre la inspiración de la Biblia, y vamos a ver las evidencias externas sobre la inspiración de la palabra de Dios. Es muy importante que tengamos en cuenta todo lo que la Biblia a nosotros nos enseña. Recuerde que respecto a las declaraciones acerca de la inspiración de los profetas, que son los Nevi'im, y también acerca de los escritos o los pensamientos, poéticos, vemos también que son los Ketubim, y que todos nosotros vimos eso en la primera parte de declaraciones directas sobre el Antiguo Testamento. Entonces vamos a iniciar con en la segunda parte, que es la inspiración del Nuevo Testamento. La inspiración del Nuevo Testamento. Bien, descansen 3 factores. Lucas capítulo 1. No, perdón, Juan. Capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 26. Aquí tengo la lista. ¿Se la lista? No, la lista que voy a poner atrás. Démela, por favor. Bien, entonces vamos a pedirle al hermano bienvenido que me lea por favor Juan 14, 26. El hermano Jesús me lee por favor 16, 13 de Juan. Hermano Jesús, hermano Octavio me lee 1 Corintios 2, 13 y Hechos 21, 11 del hermano Francisco. ¿Ya no? Amén. Léame Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Otro versículo, 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Estas son promesas de Cristo, o sea, la inspiración del Nuevo Testamento. Vamos a ver que está en la promesa de Cristo, y Dios y el Señor Jesucristo no miente, su palabra es fiable. ¿Qué dice 1 Corintios 2:13? Lo cual también hablamos no con palabra enseñada por sabiduría humana, sino con la doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El 21:11 de Hechos. Quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Entonces, primero vamos a ver que en la inspiración del Nuevo Testamento descansa en uno de los factores, es la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver lo que dice Judas
17, el hermano Julio. Diga. Judas 17, Aurelio, Aureliano. 2 Pedro 3:2. Efesios 2:20, hermano Gavino. Y Moisés, Efesios 3:5. Vamos a ver la autoridad apostólica, cómo recibe hoy lo que dice el Nuevo Testamento, lo que con interés el Nuevo Testamento en proporción a la promesa de Cristo. ¿Qué dice? ¿Ven? Judas 17. Dice Judas 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿De quién eran los apóstoles? De Jesucristo. Entonces eran mandamientos de los santos apóstoles, o las palabras. ¿Qué dice 2 Pedro 3:2? Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Santos profetas, los apóstoles. Efesios 2:20, vayan prestando mucha atención a cada versículo. Edificado con el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El 3:5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces la promesa de Cristo descansa todo en que todos estos santos hombres de Dios, los apóstoles, pues vienen directamente de nuestro Señor Jesucristo. Entonces todo lo que, como dice el comentario, la autoridad apostólica reside hoy en día en las páginas del Nuevo Testamento, no es ningún hombre vivo o muerto. O sea, Dios mismo, en la promesa de Cristo, la inspiración del Nuevo Testamento. El segundo factor, las declaraciones directas del Nuevo Testamento, 2 Pedro 3:15 y 16. Vamos a pedirle al hermano Alfredo, al hermano Ramiro, busca 1 Timoteo 5:18 y prestar atención a la parte B. El hermano César busca Lucas 17. Hermano, Gálatas, ¿qué disculpe la cita? ¿Cómo? La cita era 2 Pedro 3, 15, 16. Los escritos de Pablo son escritos inspirados por Dios. 1 Timoteo 5, 18. Cita Lucas 17 como escritura. Segunda de Pedro 3, 15 y 16. 3, 15 y 16. Dice así: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sea avergonzados los que calumnian. Y es 2 Pedro, hermano. 2 Pedro 3, 15 y 16. Perdón. 3, 15 y 16. Dice así: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las obras escritas para su propia perdición. Las otras escrituras. También las otras escrituras. O sea, refiriéndose a que en este punto en que también los escritos de Pablo también lo llaman o sea, son escrituras, pero dice, ok, los escritos de Pablo son, dice, así como las otras escrituras. O sea, está considerando que los escritos del apóstol Pablo también son inspirados por el Nuevo Testamento. ¿Bien? ¿Se entiende ese punto, no? Pues yo le digo también igual que el otro, ¿sí? ¿No? Pero también entender.
los escritos de Pablo, y también como las otras escrituras, así como refiriéndose a lo que enseña el apóstol en su escrito. Que también era de toda la fe en el Nuevo Testamento, descansa en la doctrina de los apóstoles, porque los apóstoles fueron instruidos directamente por el Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces es muy importante, es como, no sé si dicen, la doctrina de los apóstoles, o sea, su enseñanza, la que Cristo les enseñó. Entonces el mismo vocablo habla de que apóstoles es mensajero. Entonces solamente en significado, en definición, yo puedo decir, ok, nosotros somos apóstoles, pero en ministerio no hay ningún apóstol. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende? Para ser un apóstol de Cristo tiene que tener, ¿qué es lo que tiene que tener, hermano Jerónimo? Directamente tiene que ser instruido por Cristo. Visto, andado, caminado con Cristo. Tenía que haber sido judío. Judío también. Judío también. Entonces yo no puedo decir, entonces, yo soy un apóstol. En definición, como significado sí, porque soy un ministro, pero no hay un ministerio de un apostolado actualmente, ni tampoco hay un ministerio de profeta. ¿Por qué? Porque eso ya pasó. En definición sí, porque un profeta es una persona que habla por, en definición. Yo me puedo considerar un profeta porque hablo por. Pero el ministerio, no. Entonces vienen, ahora sí, pastores, maestros, que lo que sí están en la iglesia de Evangelistas. Evangelistas, Pastor y maestro. pastor y maestro evangelista. ¿Okay? Consideramos los evangelistas como los misioneros, los que salen. Pero cuando hablamos de ministerio, yo no puedo decir, el hermano vecino tiene un ministerio de un apóstol, ¿no? Acá el hermano Fred es un profeta por ministerio. ¿Por qué? Entonces, ¿qué pasa acá? Dice la Biblia, lo que dice según de Pedro, hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces es muy importante, porque entender esta definición es que si descansa en la primera factor, que es la promesa de Cristo, que él mismo habló y dijo, y que también nosotros podemos ver las declaraciones directas del Nuevo Testamento, ¿no? De la inspiración de la Biblia. Entonces nosotros, recuerden que la unidad de la Biblia, todo recalca en su tema principal, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿dónde está Cristo? Ese es el punto que muchos tuercen, muchos se confunden, muchos como que quieren llevar una cosa a otra. No, vamos a lo que dice la Biblia, vamos a lo que es la Biblia. Porque entonces, por ejemplo, en el tema de los apóstoles y profetas, ¿cuántos profetas se consideran profetas? ¿Cuántos ahorita se consideran apóstoles? Ahora dice Julio que ahora ya no son apóstoles, ahora son serafines. Porque ya los títulos y los ministerios se les quedan cortos. Entonces, se tuerce. Entonces, bueno, en la iglesia bautista tenemos, a ver, ¿quién tiene el ministerio del apostolado? De ser un apóstol, de ser un profeta. Recuerden, no quiero que confundan las definiciones. En definición, yo puedo ser un apóstol como enviado, en definición, pero no como ministerio. ¿Okay? ¿Se entiende? Bueno, vamos siguiendo lo que dice la Biblia. 1 Timoteo 5:18, ¿qué dice? Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Está citando Lucas 17, ¿qué no tiene? Si posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo, porque el obrero es digno de su salario, no os paséis de casa en casa. ¿Quién estaba escribiendo aquí en Timoteo? ¿Que resumió Timoteo? ¿Quién era el escritor? Pablo. ¿A quién le estaba escribiendo? A Timoteo. ¿Y cómo sabía Pablo que Lucas 17, que es palabra de quién? ¿De quién? De Dios. Pero ¿quién estaba hablando? ¿No? Era Jesús. Palabra de Jesús. Entonces, ¿cómo Pablo sabía que eso estaba así? ¿Cómo? Investigó, estaba escrito, ¿verdad? Y él estaba considerando que, bueno, Jesús había dicho eso. O sea, como que es lo importante, por eso entendemos que
en la teología, la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces muchas veces nos llegamos como, hay muchos temas, que bueno, creo que más adelante le escribí algunos versículos, que Dios dijo, no quiero que escribas esto. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 2, en Apocalipsis capítulo 14, vio algo y le dice, bueno, no lo escribas. O sea, hay cosas que Dios no quería que se revelaran. ¿Y quién le puede cuestionar a Dios? Y gracias a Dios que hay mucho, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando el Señor Jesucristo habló acerca del tiempo final? Porque los apóstoles habían visto el edificio del templo y wow, qué hermoso, mira esto, Señor Jesús. Y el Señor Jesús le dice, ¿tú sabes que no va a quedar piedra sobre piedra? Y él dice, wow, ¿cómo así? Qué hermoso templo. Y luego dice que va Pedro, Jacobo, Juan y Andrés y le preguntan allá en el monte, Señor, ¿a qué te referiste sobre esto? Quedaron como, wow, ¿cómo es esta hermosa construcción? El templo, lo mejor de aquella época que tenía Israel, va a ser destruido. Y luego en 37 años después ocurrió, en el año 70 fue destruido el templo. Y el Señor entonces le explica a esta persona, a sus apóstoles, ocurrirá esto y esto y esto y esto y esto. Gracias a Dios que por estas 4 apóstoles que le preguntaron la parte al Señor. Si ellos no lo hubieran preguntado, entonces todo es como que Dios mismo tiene todo un plan perfecto. Entonces las declaraciones directas del Nuevo Testamento también dan la promesa de nuestro Señor. Entonces, Efesios 3, 1 al 5, el hermano Cristóbal Miranda, Efesios 3, 1 al 5. Voy a pedirle a Joel que me busque Salmo 12, 6, 7. Salmo 12, 6 y 7. Efesios ¿qué? 3, 1 al 5. Miren, presten atención a esto, porque aquí ya lo están viendo, ¿no? En 3 formas de las cuales nosotros recibimos el Nuevo Testamento. Una revelación, creo que hablamos de revelación en una clase anterior. Hablamos por inspiración, es lo que estamos describiendo los temas de inspiración en estos temas, y la preservación, algo creo que vimos ayer en la clase de qué era preservar. Entonces, Efesios 3, 1 al 5 menciona estas 3 formas como recibir el Nuevo Testamento. Bien, lea, hermano. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, a que por revelación me fue declarada el ministerio como lo he escrito brevemente, leyendo la cual podéis entender cuál sea mi conocimiento y el ministerio de Cristo. Ministerio en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos, apóstoles, profetas, por el Espíritu. Bien, entonces es muy importante. Primero dice que recibimos en la forma de revelación, versículos 3, 5, que hablan de ello, y por la inspiración del versículo 3 y la preservación, versículo 4. ¿Se entiende esos versículos, no? ¿Pregunta? ¿Se entiende? ¿O no? No. La primera, el versículo 3, dice que es revelación. Revelación. Ajá. Tenemos otra, el versículo 3 también, que es por escrito. No se entiende ahí también. Como antes lo he escrito brevemente. Así que es una escritura. Y la inspiración del versículo 3. Porque el versículo 3 y 5 hay 2 palabras que nos van a entender acerca de la revelación. A ver, Miguel, ¿qué es revelación?
Revelación. Hay una palabra que describe la revelación que vimos la clase anterior. Ahora vimos una clase específica de revelación. A ver si alguien lo ayuda. Develar. 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 Lo que estaba oculto. Exacto. Y lo da. Develar el velo. Develar el velo. La revelación. Dios quiere mostrar su plan. Como hemos visto en algunos lugares que van a exhibir una placa de una construcción y llega toda la gente y hay como una tela tapando una placa. Un obelisco, un puente. Y cuando viene el acto social, quitan el velo y ven la placa. Ahí está la placa. De verdad. Entonces, vemos en este versículo y respecto a la preservación, Salmo 267, ¿ven? La palabra de Jehová son palabra limpia, como plata refinada en hornos de la tierra, purificado 7 veces. Pues Jehová su guarda, generación los preservará para siempre. Entonces Dios mismo preserva su palabra para siempre. Entonces, ¿qué es lo que no entiendes de Efesios 3, 1 al 5? Te dijiste que no entiendes. ¿Cómo? Porque muchas veces tenemos eso, ¿no? Yo voy al doctor y le digo, doctor, tengo una enfermedad. Entonces el doctor le pregunta, ok, ¿cuál es tu enfermedad? No sé. O sea, ¿cómo uno va a saber entonces ayudar? Entonces, no, me duele la cabeza, me duele la barriga, me duele este dedo, me duele la rodilla. Ya el doctor va a saber por dónde empezar, pero si yo no sé ni de qué estoy, él le va a pedir el diagnóstico. No, tengo náuseas, o sea, algo que comiste. Por eso que es muy importante cuando hacemos la pregunta de que no entiendo, o sea, ¿qué es la parte que no entiendo? ¿Qué no entiendo? Nada. Entonces es muy importante que prestemos atención a la palabra. Y vamos a la tercera forma, que es la declaración del Nuevo Testamento. Lucas 1 al 4. Hermano Carmelo, ayuda ahí. Hermano Miguel, me busca por favor. Romanos 16, 26. Gálatas 1:12, el hermano Omar. Hermano Edicinio. Me buscas Efesios 2:20. El hermano, el pastor Jerónimo. Me busca Efesios 3. Bueno, ese ya lo leímos, 3, 3, 5. Primera Tesalonicenses 2:13. Primera Tesalonicenses 2:13. 2:13. El hermano bienvenido me busca 1 Corintios 14:37, énfasis en la tercera parte, parte C. Acá el hermano Jesús me busca 1 Timoteo 4:11 y el versículo 13. Y el hermano Octavio me busca Apocalipsis 1:1. Bien, las declaraciones del Nuevo Testamento. Entre los tres factores de la inspiración del Nuevo Testamento. Lucas 1 al 4. ¿Qué dice? Dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Lucas 1 al 4. Capítulo 1. Ah, bueno. 1 a 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas que
de su origen. Escribirlas por orden, excelentísimo Teófilo, para que conozca bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Entonces, ¿qué es ser diligente? Julio, ¿qué es ser diligente? Aprendiente, por ahí. Activo. Activo. Miguel. Diligente. Eficiente. Tener precaución. Mantener como la cosa a tiempo, o sea, en el orden como debe ser. Entonces Lucas como escritor dice que él investigó con diligencia. Exactitud. Con cuidado. O sea, no fue de que yo búscame la papaya que ya, llévate una papaya ya. Tuvo que hacer una verdadera investigación exacta, precisa, en tiempo, en estándares, edades, todo. Entonces, las mismas declaraciones del Nuevo Testamento. O sea, no es mentira. ¿eh? No es mentira lo que ustedes tienen delante de sus ojos. A ver, Romanos 16, 26. Pero que ha sido manifestado ahora y que por la escritura de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Se entiende, ¿no? Se sobreentiende, ¿verdad? Las declaraciones del Nuevo Testamento. Gálatas 1:12. 1:12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Por Dios mismo. Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La principal piedra del ángulo. Primera Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Muy importante, ¿no? Dice que actúa. O sea, la palabra de Dios no... o sea, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Entiendes? Entonces es muy importante que si yo no comprendo algo, la Biblia también me dice que yo tengo que pedirle sabiduría a Dios. Es que si no entro, no capto, no entiendo, o sea, algo está pasando. Algo está pasando en mi vida. Algo está pasando en mi relación, en mi comunión con Dios. Porque Dios quiere revelarnos su verdad. Dios quiere enseñarnos su verdad. Pero yo no puedo decir, hermano, es que no me entra. Es que algo está pasando. Algo está pasando en mi vida. Entonces porque no lo digo yo, lo está diciendo la Biblia, los versículos que ustedes están leyendo. A ver, 1 Corintios 14, 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que vos escribo son mandamientos del Señor. Entonces es importante reconocer, son mandamientos, son escritos de Dios. Dios inspiró a estos hombres para que se escribieran. Bueno, yo no le miento lo que la misma Biblia dice, Santiago, ¿no? Por eso este versículo, Santiago capítulo 1. ¿Alguien me lo lee, por favor? Santiago capítulo 1, el versículo 5. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que nos da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Entonces Dios no miente. O sea, mire qué bien lo hicieron los que se pararon acá, pusieron todo lo que ustedes investigaron, estudiaron en 4 minutos. Apocalipsis es muy difícil resumirlo en 4 minutos. A veces creo que nos quedamos cortos porque tanto. Resumieron dos cartas en 4 minutos. Eso no es de buscar, de investigar y de hacer lo posible. Entonces, ¿son capaces o no son capaces? Claro que sí son capaces. Entonces se están preparando para dar un sermón de 30, 45 minutos, 1 hora. Ya no van a ser 4 minutos.
Y estudiar, no sé qué tiempo les demoró a ustedes para estudiar, y el profesor les dijo, son 4 minutos que tienen. ¿Qué pensaron? ¿Qué analizaron para, bueno, voy a dar este 4 minutos? Ahora cuando tengan la libertad. Entonces, estudiar la Biblia es una responsabilidad que todos tenemos como hijos de Dios. Y aquella en las 3 maneras o 3 factores en los cuales descansa la inspiración del Nuevo Testamento, en la promesa de nuestro Señor Jesucristo, las declaraciones directas del Nuevo Testamento, que el mismo Testamento habla, y en las declaraciones también del Nuevo Testamento, cómo fue investigado con diligencia, detalles de todo. O sea, lo que yo les traigo a ustedes, a Teófilo, mira lo que yo les traigo, no es que por ahí me quedé dormido, no, yo investigué, yo estoy plenamente convencido de lo que le estoy entregando, excelentísimo Teófilo. Entonces, es la palabra de Dios. Bien, entonces, esta es la segunda. Vamos a la tercera, que es la evidencia interna sobre la inspiración. Entonces, estas evidencias proceden, pues, de la misma Biblia. Ella misma da el testimonio de su inspiración, y hay autoridad en lo que nosotros tenemos en nuestras páginas. Entonces es muy importante que tengamos esto. Entonces, las evidencias, ¿qué incluyen? Vamos a ver los detalles de los eventos más allá del conocimiento humano, más allá del conocimiento que nosotros podemos tener. Entonces, ¿dónde ustedes? ¿Cómo un día alguien me pregunta, hermano, ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? La gallina. Voy a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? A los animales, entonces es la gallina. Entonces, ¿cómo yo sé que es la gallina? Vamos a poner un huevo en la gallina. Porque la Biblia lo dice. Entonces, los detalles de los eventos humanos, más allá los detalles de los eventos más allá del conocimiento humano. ¿Cómo fue la creación? Yo no sé. Pero la Biblia me dice, así que es un conocimiento mayor. Las palabras de Satanás. ¿Cómo usted sabe que estas fueron las palabras de Satanás? Porque están en la Biblia. Eso va mucho más allá del conocimiento propio que tiene el ser humano. Si no fuese revelado por la palabra, la evidencia que muestra la palabra de Dios. Entonces, solo Dios puede hacer posible esta cosa. Aquí es pues en su palabra. Bueno, se entiende, creo que ese punto, ¿verdad? Ahora, la extraordinaria unidad del libro. ¿Cuántos escritores aproximadamente? 40. ¿Cuántos continentes? ¿De cuántos continentes? 3. ¿Cuáles son? Europa, África. Europa, Asia y África. Asia y África. Ajá. ¿En qué tiempo aproximado el canon bíblico? Entre 15 a 16 siglos, entre 1500 a 1600 años. ¿Verdad? Escritores humanos de diferentes trasfondos, ocupaciones, en diferentes circunstancias, pero su unidad doctrinal, su estructura es única, increíble. No sé, usted no va a encontrar nada que... Y si usted encuentra algo en la Biblia que se interpone, investigue, que ahí está la respuesta. Por eso escudriñen la palabra de Dios. Hay un tema único. ¿Cuál es el tema de la Biblia? Redención en silencio. La redención. Entonces no debe haber ningún conflicto desde Génesis hasta Apocalipsis. Ningún conflicto va a encontrar. Eso es algo extraordinario, la unidad del libro. Y su autor, pues es Dios. Las doctrinas sobrenaturales. Respecto a las doctrinas sobrenaturales, tenemos algunos ejemplos sobre ellos. O sea, ¿a qué nos referimos sobre las doctrinas sobrenaturales? Son cosas que nosotros humanamente no podemos entender. Y que si no estuviesen aquí en la Biblia, nosotros, pues, ¿cómo pudiéramos saber? El primer ejemplo es la doctrina sobre Dios. Un Dios
¿Cómo conoce usted a Dios? A través de la Biblia. Un Dios soberano, santo, perfecto, omnisciente, omnipresente, omnipotente, amor, inmutable. Todos esos atributos santos, todos esos atributos que solamente lo tiene Dios y que solamente me lo describe pues su palabra. Entonces, diferente a lo que usted conoce en la historia, en las divinidades romanas, dioses griegos, etc. Pero en la palabra del Señor nos describe la doctrina de Dios, también la doctrina del hombre, como un ser que es despreciable, vil, pecador, corrupto, depravado. Es el hombre, hacer en su pecado el hombre. Ahora pregunto, si usted hace un diario, ¿usted escribiría todo lo malo que usted hace en el día, en su vida? Pues, posiblemente no, posiblemente algunos, pero le aseguro que todo en su biografía no lo va a escribir completamente, no lo va a detallar. Así que no fuese para el hombre, pues escribir un libro respecto a eso, ¿verdad que no? Entonces, Dios, en la doctrina acá, respecto a la doctrina del hombre, podemos ver cosas sobrenaturales que el mismo hombre se puede entender cómo es. Lo otro, la doctrina sobre el pecado, es lo que están aprendiendo. ¿Cómo que se llama esa materia? Amarteología. Que el hombre natural minimiza el pecado y exalta al mundo. O sea, el pecado es chico y el mundo es lo máximo. Eso es lo que hace la doctrina sobre el pecado. Pero la Biblia describe lo contrario. Entonces, es algo verídico que la Biblia nos enseña de ella misma, de que el hombre natural muestra que tenemos una Biblia que el hombre no hubiese escrito por sí mismo. Es algo imposible que se hubiese dicho. Pero Dios dice lo horrendo y lo malo que es el pecado. Lo muestra. Y Dios en su palabra también nos lo dice. El otro punto, ¿cuál es la doctrina acerca de la salvación? Que también la están dando como materia. La soteriología. Entonces, que el hombre ve la salvación a través de las obras. Y cómo apaciguar la ira de Dios, cómo acercarse a Dios por sus propios medios. Entonces, solamente podemos entender por medio de la Biblia el plan de Dios, el plan de la salvación, que Él como autor quiere que no sea por obras, sino solamente por gracia, con nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a ver dos ejemplos acá del poder que Dios ha revelado su palabra, lo que Él ha querido. Vamos allá en Apocalipsis 10:4, vamos a pedirle al hermano bienvenido. ¿Qué libro, hermano? En Apocalipsis 10:4 y 2 Corintios 12:4 al hermano Jesús. 12, 3 y 4. Segunda, ¿verdad? Segunda, correcto. ¿Qué dice? Ya. Apocalipsis. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Algo audible, algo que él escuchó y él iba a escribir. ¿Qué dijeron? No podemos inventar. ¿Entienden? No podemos inventar. Dios no lo quiso. Dice, no lo escriba. Entonces, si lo que no está, yo a veces, uno hermano, a veces pregunta, hermano, pero ¿qué tal si hubiese sido así? Porque no sé, no te puedo responder porque no sé. La Biblia no lo describe, no lo quiere decir. No te dice directamente, por ejemplo, antes como hablamos con el hermano Martín, ¿de dónde viene la mujer de Caín?
sea, uno en sentido lógico buscamos de que viene acá, de mujeres, de la misma, que no era lo mismo que en nuestra época, ¿verdad? Tuvo hijas, pero no está mencionado en la Biblia, y etcétera. Uno busca y lo encuentra. Pero de ponerme a investigar, yo creo que vinieron de extraterrestres, debe ser de los extraterrestres, porque no lo dice. No me voy a, ¿en qué me edifica? No me voy a meter en la mente a buscar eso, o sea, no edifica. Yo no lo quise, no. A ver, 2 Corintios 12, 3 y 4. Dice, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre a expresar. Esas palabras inefables, ¿no? Palabras que eran ciertas, porque no cumplieron lo que hizo revelar. Llegó hasta el tercer cielo. Entonces son cosas que nosotros debemos de entender, que respecto a la evidencia interna sobre la inspiración, podemos dar de que Dios es el que tiene todo el control y es el autor, pues, de sus palabras, de la Biblia. Las profecías cumplidas, es interesante notar que 2/3 de la Biblia son proféticos en el momento que se escribió. ¿Y cuáles eran las principales profecías que habla la Biblia? ¿Quién? ¿Sobre qué? ¿Qué usted piensa? Las principales profecías que habla la Biblia. Sobre la venida de Cristo. ¿Qué más? Una son de las principales. El tema principal es Cristo. Entonces todo lo que habla de Cristo, de su primera venida y ahora de su segunda venida. Todo lo encierra en todo y se ha cumplido al pie de la letra. Por ejemplo, la profecía mesiánica, que hay más de 300 profecías acerca del nacimiento, ministerio, pasión, resurrección y ascensión de nuestro Cristo, y que se han cumplido, y todavía hay aproximadamente unas 300 profecías acerca de la venida de Cristo. Por ejemplo, el libro Apocalipsis, ¿no? Lo que estudiaron yo recién, todo hay un lapso de tiempo en el cual tiene que ocurrir en la historia. Estamos hablando del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento estamos en lo que es la era de la gracia, pero va a venir, dice la Biblia, que cuando Cristo, Dios dé la orden, Cristo va a venir por su iglesia, y entonces viene lo que es la gran tribulación de 7 años, y algunos dicen que vamos a estar durante, y otros dicen que no. O sea, creer eso, creer otro, no nos vamos a pelear, eso no hay en ese tiempo. 3.5 de paz, 3.5 de gran tribulación. Bueno, en este tiempo, estamos hablando de 7 años, en el Apocalipsis se cumple la mayoría de las profecías escritas. La mayoría de las profecías escritas. El ejemplo, por ejemplo, de nuestro Señor Jesucristo durante 24 horas en su pasión, desde que Él, se recuerda en el Monte del Olivo, que derramó como gotas de sangre, sudor, hasta que fue entregado y crucificado, aproximadamente se cumplieron 21 profecías en 24 horas. 21 profecías escritas en la Biblia en 24 horas. Y entonces uno dice, bueno, pero en 7 años se va a cumplir prácticamente en su mayoría todo el Apocalipsis. Pues sí,